Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. Ucrania toma represalias contra Rusia, vengándose por los recientes acuerdos a los que ha llegado Vladimir Putin con dos jefes de Estado de la Unión Europea, ampliando su influencia geopolítica. Y mientras esto ocurre, uno de los aliados del presidente Joe Biden le da el puntillazo final para que renuncie a la carrera presidencial de los Estados Unidos, lo que plantea más desafíos para el futuro de los ucranianos. ¿Por qué? Vamos a verlo en los párrafos siguientes. Vemos entonces que la venganza de Kiev contra Moscú es una carambola a tres bandas y afecta, además del Kremlin, a dos países del bloque de la OTAN, los cuales están a punto de entrar en una inevitable crisis energética. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está tomando medidas que a nuestro juicio se había demorado en tomarlas, haciendo moñona y castigando al Kremlin y a dos de sus homólogos por los acuerdos que afectan al pueblo ucraniano. ¿Qué países caen en la venganza de Ucrania contra Vladimir Putin? Quédate entonces muy atento porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Nuestro especial agradecimiento a Yarbet Montejo, a Rogelio García y a Luis Flores por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Yarbet, a Rogelio y a Luis les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros apreciados donantes. Bienvenidos como todos los días al análisis de la geopolítica mundial. Resulta que Ucrania ha prohibido parcialmente el flujo de petróleo ruso por uno de los oleoductos que atraviesan su territorio. La decisión está generando la furia de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, quien ya se convirtió en un dictador igual que Putin y está iracundo porque los precios de la energía se inflarán irremediablemente. Hungría se enfrenta a la pesadilla del apagón de combustible luego de las restricciones de Ucrania al tránsito de petróleo ruso por su territorio. Kiev puso freno hace pocos días al flujo de crudo hacia Budapest con la finalidad de recortar los fondos para la guerra del líder de la Federación Rusa. Las repercusiones regulatorias incluyen posibles apagones para Hungría, además de pérdidas en el flujo de combustible por no recibir más los suministros de petróleo ruso que pasan por territorio ucraniano. El oleoducto transporta diariamente 200.000 barriles de crudo. Se trata entonces de que todo este volumen disminuya las considerables corrientes de ingresos que disfruta el Kremlin de sus ventas de petróleo, con la asombrosa cifra de 140.000 millones de libras esterlinas, registrada solo en el 2023. El mencionado oleoducto Druzhba transporta el crudo ruso desde la planta de Lukoil en Rusia hacia Hungría, Eslovaquia y República Checa, a través del territorio de Ucrania. Incluso, después de las sanciones occidentales, y escucha muy bien esto, Bruselas permitió que las naciones de la Unión Europea siguieran recibiendo petróleo del Estado ruso, un acto que fue destinado a ganar tiempo mientras los países dependientes de los hidrocarburos rusos buscaban otras fuentes de combustible a la luz de los acontecimientos en la guerra entre Ucrania y Rusia. La economía húngara depende de los suministros de los combustibles fósiles de Rusia, debido a que compra el 70% del petróleo que consume a Moscú. En el mes de abril, Budapest resultó ser el mayor importador de la Unión Europea de los combustibles del Kremlin. Adquirió productos por valor de 352 millones de libras esterlinas procedentes de combustibles fósiles producidos por Rusia.
La prohibición podría provocar un aumento vertiginoso de los precios de la energía y que Hungría se quedaría sin electricidad en cuestión de semanas, como indica Ilona Gisinska, del Instituto de Estudios del Centro y Oriente de Europa. Gisinska agregó que las medidas ucranianas podrían conducir a una situación grave en Hungría. La relación entre Ucrania y Hungría se ha vuelto cada vez más tensa debido al inicio del conflicto en febrero de 2022. Víctor Orbán ha expresado escepticismo sobre la capacidad de Ucrania para derrotar el poder militar de Rusia mediante el apoyo directo, diciendo que según él no tiene sentido y defendiendo en cambio que Kiev debería retirarse del conflicto. Pero ¿es retirarse únicamente? No. Lo que Orbán quiere es que justamente los ucranianos cedan los territorios ocupados a Putin para de esta manera disque apaciguar su ira. Entonces, lo que Orbán está buscando es la capitulación de Kiev, haciéndole el favor por la derecha a Vladimir Putin. En respuesta, Zelensky denunció públicamente la reciente visita de Orbán a Moscú, en la que el primer ministro húngaro se reunió con Putin como parte de su misión de iniciativa de paz, que tuvo lugar a principios de este mes. Cabe señalar que Orbán es uno de los jefes de Estado de la Unión Europea que se ha opuesto a que los Estados Unidos y la OTAN le envíen armas a Ucrania. También fue el primero que puso el grito en lo más alto para oponerse a que Ucrania se una a la OTAN. Entonces, aquí la pregunta es, ¿crees que Víctor Orbán en realidad esté buscando iniciativas de paz entre Kiev y Moscú? ¿O simplemente lo que está buscando es hacerle el juego a Vladimir Putin? Queremos que nos envíes lo que tú piensas de la intervención de Orbán como intermediador de Moscú. Bien, Kiev también está cada vez más frustrada por los obstáculos de Hungría a la asistencia militar de la Unión Europea a su ejército, además de la desaprobación de Budapest del ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Inna Sobsun, diputada ucraniana, indicó que la prohibición del flujo de crudo hacia Hungría era una forma de represalia contra Víctor Orbán por su postura anti-Kiev. Realmente hemos probado todas las soluciones diplomáticas con Hungría y nunca funcionaron, dijo a un medio de comunicación del Reino Unido. Parece que necesitamos formas alternativas de comunicarnos con ellos, refiriéndose a ejercer presión sobre Orbán para que se aleje de Moscú y no siga jugando a su favor. Y esto es mediante el cierre del paso del petróleo hacia Hungría. Con respecto a las perturbaciones del tránsito del petróleo ruso a través de Ucrania, el dictador ruso se pronunció de manera airada. Entonces, la crisis se cierra sobre algunos de los compradores y sobre las finanzas del Kremlin. Por su parte, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, expresó el viernes pasado que la interrupción del tránsito del petróleo a través de Ucrania planteaba una crisis para quienes compraban el petróleo ruso. Sin embargo, señaló que había pocas posibilidades de diálogo con las empresas de tránsito ucranianas, ya que la decisión tenía raíces políticas. Eslovaquia y Hungría han revelado que han dejado de recibir petróleo de una fuente importante, la compañía rusa Lukoil, debido a que Ucrania prohibió el mes pasado el tránsito de recursos del gigante energético a través de su territorio. Desde entonces, Ucrania se ha posicionado como un obstáculo para que estas dos naciones reciban los suministros de Lukoil a través de sus territorios. Incluso en medio de la guerra en Ucrania, Rusia todavía mantiene su suministro de gas natural y petróleo a Europa a través de Ucrania. Una guerra que Moscú califica de operación militar especial. MOL, una empresa energética húngara, posee refinerías en Hungría, un país sin salida al mar, y Eslovaquia, ambas alimentadas por el tramo sur del oleoducto Druzhba, que pasa por Ucrania. No parece haber ningún camino por el que podamos involucrar
a las empresas de transporte ucranianas, expresó Peskov durante su conferencia diaria con periodistas que esta decisión no se tomó sobre una base técnica, sino política. Entonces, yo te pregunto, ¿qué esperaba Vladimir Putin? ¿Seguir usando a Ucrania para mantener el suministro energético a países que se han convertido en enemigos de Ucrania? Realmente es una situación de crisis para nuestros beneficiarios de petróleo, pero está fuera de nuestro alcance, añadió el portavoz del Kremlin. El brazo sur del oleoducto Druzhba atraviesa justamente por Ucrania para llegar a la República Checa, a Eslovaquia y a Hungría. Rosneft, Lukoil y Tatneft son los principales exportadores rusos por este oleoducto. Ahora, fuentes familiarizadas con el suceso confirmaron que la cantidad de crudo proveniente de los Urales rusos que se realiza por el oleoducto Druzhba hacia Eslovaquia había disminuido de manera significativa. No obstante, el flujo de petróleo por el mismo oleoducto hacia la República Checa no había sido afectado. Y en el caso de Hungría, continuaba llegando la misma cantidad de petróleo hasta el viernes pasado, aunque con una leve disminución. Lo que se espera entonces es que el petróleo hacia Hungría vaya disminuyendo paulatinamente, como castigo a Víctor Orbán por oponerse que Ucrania ingrese en la OTAN y por presionarla para que entregue su territorio a Vladimir Putin. ¿Te parece esto justo? Por otro lado, Lukoil habría detenido el suministro de petróleo como respuesta a las sanciones de Ucrania contra la petrolera. Sanciones que fueron en su momento criticadas por el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. En una llamada telefónica, el sábado, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, informó a su homólogo ucraniano que Eslovaquia no permitiría ser rehén de las relaciones entre Ucrania y Rusia, después de que Kiev colocara al grupo ruso Lukoil en su lista de sanciones, acción que llevó a una suspensión de las entregas. Al principio de esta semana, tanto Eslovaquia como Hungría anunciaron que habían dejado de percibir petróleo de su principal proveedor, Lukoil. Esto se produce después de que Ucrania impusiera justamente la prohibición al tránsito de recursos pertenecientes al gigante energético ruso Lukoil a través de su territorio. Imagínate que Rusia usa el territorio ucraniano para proveer petróleo a enemigos de Kiev, porque Fico, el primer ministro de Eslovaquia, también está en contra de la causa ucraniana. Las medidas ucranianas están llevando a Eslovaquia a perder parte del suministro de la refinería Slovnaft, propiedad del grupo húngaro de petróleo y gas MOL. En un comunicado el sábado, la oficina del gobierno de Eslovaquia anunció que Fico mantenía una conversación telefónica constante con el primer ministro ucraniano Denis Šmyhal. Durante una de las llamadas, Fico enfatizó que Eslovaquia no tenía la intención de ser rehén de las relaciones entre Ucrania y Rusia. El gobierno también reveló que como resultado, Slovnaft obtendría un 40% menos de petróleo del total que necesita, lo que afectaría a los mercados eslovacos y posiblemente provocaría la interrupción del suministro de diésel de esta compañía hacia Ucrania. La decisión de incluir a Lukoil en la lista de entidades sancionadas fue descrita como simplemente otro acto de sanciones ineficaces que solo perjudican a unos pocos estados miembros de la Unión Europea, lo cual es inaceptable, afirmó la oficina de Fico, el primer ministro de Eslovaquia. Fico también se ha opuesto sistemáticamente a las sanciones occidentales contra Rusia y desde el año pasado había cesado la asistencia militar estatal directa a Ucrania, una medida que fue vista como un marginamiento de la política exterior de Eslovaquia que lo acercaba más a Moscú, lo que generó la condena de toda la Unión Europea. Incluso después de que la Unión Europea impuso sanciones al crudo ruso, algunos países como Eslovaquia tienen exenciones para poder tener más tiempo
para hacer la transición a fuentes de energías alternativas. Por otro lado, la renuncia de Biden a la carrera presidencial crea un panorama sombrío para toda Europa, y el vacío dejado por su retirada como contendiente es evidente. En el horizonte se vislumbra un escenario en el que España y Alemania se preparan para enfrentar a una Rusia potencialmente envalentonada bajo el liderazgo de Donald Trump, al llegar nuevamente a la Casa Blanca si es que gana las elecciones de noviembre. La aprehensión de toda Europa hacia la dinámica electoral estadounidense se profundiza sin que surjan implicaciones positivas para el viejo continente del reciente cambio en la suerte del expresidente Trump después de un intento de asesinato fallido. Por lo que esto asegura que Europa sigue envuelto en un enigma, añadiendo más capas a la ya compleja red de relaciones transatlánticas con cada giro en suelo estadounidense. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder cuando Trump llegue a la oficina oval es que los aportes a la OTAN disminuirán, por lo que Europa se verá presionada a luchar contra Moscú con más ahínco. La situación, sin duda, será aprovechada por Vladimir Putin para generar divisiones en la OTAN, por lo que estamos seguros que la llegada de Donald Trump afectará negativamente a la causa ucraniana. La Unión Europea se ha visto sumida en un estado de desorden después del ataque ruso a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Y esto ha sucedido por dos factores de alta relevancia. El primero, Europa estaba tranquila dependiendo de los aportes de Washington, que en realidad son los que sostienen a la Alianza Militar del Atlántico. El segundo, Europa no estaba preparada militarmente para enfrentar a los rusos. Vladimir Putin pasó de ser un supuesto aliado porque se había convertido en el proveedor de combustibles fósiles baratos para Europa, a un adversario al que hay que derrotar, pero que solo es factible de combatir con el apoyo militar de los Estados Unidos. Aquí radica la aprehensión de los dirigentes europeos que ven la invasión rusa y su resultado como una amenaza geopolítica a corto plazo contra el bloque europeo. ¿Por qué? Porque indudablemente si Putin se alza con el triunfo en Ucrania, será el comienzo del fin de la Unión Europea como bloque y de la OTAN para contener el avance del Kremlin en el continente, y sería Rusia quien entre a dominar a toda Europa. La renuncia de Joe Biden a la carrera por la presidencia de los Estados Unidos provocó conmociones en todo el mundo, según informaciones de los periódicos mundiales. A pesar de ya estar envuelto en una serie de errores, este 12 de julio pasado, el presidente Joe Biden reiteró el compromiso de Estados Unidos y de la OTAN con Ucrania. Pintó un panorama de cómo construir un puente para Ucrania hacia la OTAN, un camino hacia una posible membresía, sin dejar de emprender importantes reformas internas a nivel de toda la OTAN. La conclusión, inequívoca, es que lo que sucede en Ucrania es muy importante, no solo para Europa, sino también para la OTAN. De hecho, debería ser muy importante para todo el mundo democrático. Pero, entonces aquí la gran pregunta es, ¿quién le dio el puntillazo final para la renuncia de Biden, para obligarlo prácticamente a renunciar? Ciertamente, el golpe se lo dio el expresidente Barack Obama, uno de sus más fieles amigos dentro del Partido Demócrata. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.